privilegio de poder estar celebrando aquí nuestra, como dijimos, mini vigilia, como dijo Javier, pero es un privilegio estar juntos en la casa de Dios. ¿Cuántos están contentos de estar aquí? Amén. Y los que están aquí presentes son privilegiados porque muchos quisieran estar aquí y no pueden porque tenemos los lugares limitados. También les enviamos saludos y que el Señor les bendiga a todos nuestros hermanos que nos están viendo. Y estamos viviendo realmente en tiempos difíciles. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Y no quiero hablar de los tiempos difíciles, pero sí, como cristianos, necesitamos reconocer los tiempos que vivimos. Y de eso se trata la prédica de esta noche, que creo que todos nosotros hemos enfrentado o estamos enfrentando problemas, batallas angustiadoras, batallas aplastantes, batallas que nos quieren hundir. Y cuando se van presentando problemas, escuchamos las noticias, el futuro, lo que nos dicen. Estamos llevando casi un año de lockdown y que se van a abrir, que no se van a abrir, con la vacuna, tantas cosas. Eso es agobiante. No sé si yo soy el único que me siento así, pero creo que son muchas cosas. Pensamos en nuestros niños. Y la historia que quiero contar en esta noche es de la historia de Josafat. Josafat era un rey, el rey de Judá, un rey joven que tuvo el privilegio de tomar el reinado de su padre, de su abuelo. Y lo que Josué hizo fue, lo primero que hizo siendo joven fue restaurar a Judá. Restaurar, él fue lo primero que él hizo, él quitó las estatuas que Judá todavía adoraba, las estatuas de Acera, de Baal. Y vemos que él hizo una reforma tremenda y se veía la paz, la seguridad, que la ciudad estaba prosperando. Era un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que hacía lo recto, ¿sí? Y parecía que muchas veces decimos, cuando caminamos con el Señor, pensamos que siempre tiene que andar todo bien, pero también vienen los problemas. Y así fue que Josafat llegó un día, cuando él se despertó y pensaba que todo andaba bien, de repente él escucha una noticia aterradora. La leemos en 2 de Crónicas, del capítulo 20, del versículo 1 en adelante. Dice: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, marcharon contra Josafat para atacarlos. Como dije, Josafat había hecho una reforma espiritual. Él había limpiado, diríamos así, el reinado de Judá, quitando toda la idolatría, todo el pecado que todavía estaba en Judá. Y en medio de eso, él escucha esta noticia, que de repente se habían levantado un ejército inmenso que venía a atacarlo. Sin motivo alguno. Judá ya había peleado contra otras naciones, un ejército contra otro. Pero esta vez eran 3 ejércitos que se levantaban contra él. Vemos que eran los hijos de Moab, de Amón y de los amonitas, que eran los que dicen del monte de Seir, que lo vamos a ver más adelante. Se levantaron contra él y vemos que en medio de este avivamiento espiritual que había sucedido, se levantó también el enemigo. ¿Qué nos enseña esto en primera línea? Que muchas veces cuando nosotros nos decidimos servir al Señor, cuando nosotros decidimos consagrarnos totalmente al Señor, hay alguien que se levanta y quiere impedirnos. Hay alguien que se levanta, quiere intimidarnos para que podamos avanzar. Cuando tú y yo nos decidimos decir: ahora, Señor, voy a dar todo para ti. Ahora te voy a servir con mi familia, con mi vida. Ahí se levanta alguien, Satanás, para impedir, intimidarte, para que tú retrocedas, para que tú vayas hacia atrás. Entonces tenemos que entender que esto es una guerra espiritual, ¿sí? Y muchas veces yo he visto en este último tiempo, en el tiempo de ahora de la pandemia, que muchos hermanos dijeron: bueno, pastor, comenzó la pandemia, me quedo más en casa, los voy a ver desde internet y demás, y se han alejado más y más.
Vemos también personas que cuando se bautizan y comienzan ellos en la fe, ¿qué sucede? Que ellos comienzan de repente los problemas en sus vidas. Comienzan problemas y tiempos de prueba, pero eso es algo normal. Y aquí vemos, dice, versículo 2, dice, y fueron algunos a darle aviso a Josafat, diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Ya están en Asenón, Tamar, que es en Gadi. Podemos imaginarnos una multitud tremenda, 3 ejércitos que se habían levantado a destruir a Judá. ¿Y cómo nos podemos sentir? Dios había bendecido a Josafat. Él tenía una armada de más de 1.000.000 de soldados preparados para la guerra. Pero ahora se había levantado el triple o más aún todavía con un ataque despiadado para destruir al pueblo de Dios. ¿Y cuántas veces nosotros también nos encontramos en situaciones cuando el enemigo nos ataca sin piedad, tratando de, como dije anteriormente, de herirnos a que desistamos del camino que nosotros estamos? Y ahora la pregunta es, ¿qué hizo Josafat ante esta respuesta? Quizás podría haber dicho, Señor, yo te fui fiel, yo estuve cambiando las leyes de este país para que este pueblo te sirva, para que tu nombre sea exaltado. ¿Por qué permites esto en mi vida? ¿Por qué permites esto en mi reinado? Acabo de honrarte más que ninguno otro. ¿Por qué permites esto? Yo también me pregunto cómo reaccionamos nosotros a veces ante situaciones así. Señor, ¿por qué permites que yo pierda el trabajo? Padre, ¿por qué permitiste esta pandemia? Que estamos ya casi un año, no nos podemos reunir ahora como grupo pequeño. Tantas cosas, preguntas. Pero saben, las quejas, las preguntas, diríamos así, las dudas no nos van a llevar. No vamos a recibir ninguna solución o respuesta de parte de Dios. Porque las quejas nos llevan a desanimarnos, nos llevan a abandonar la carrera. Quizás estás enfermo, quizás has perdido el trabajo o los pronósticos para este año se ven oscuros. Pero aquí queremos ver en esta noche 3 pasos claves que Josafat dio para la victoria. ¿Cuántos quieren aprender estos pasos claves? Y estos principios los podemos aplicar a nuestras vidas en cada situación, no importa cuán grande sea el problema. Son 3 llaves que Josafat hizo. Y aquí leemos el versículo 3. Josafat tuvo miedo y humilló su rostro para consultar a Jehová. E hizo pregonar ayuno a todo Judá. Primeramente, él tuvo miedo. El tener miedo no significa que no tengamos fe. ¿Cuántos concuerdan conmigo? Somos humanos, vamos a tener miedo. Y muchas veces tomamos pasos con temor, pero confiando, sabiendo que Dios está a nuestro lado. Vemos que primero Josafat no permitió que el miedo invada su vida. Muchas veces el temor cuando nos invade nos quiere paralizar. El temor nos hace paralizar, retroceder y dejar lo que Dios nos ha encomendado, dejar de creer en Dios. El primer punto que vemos dice, Él se humilló. ¿Qué significa humillarse? Vemos que Él reconoció que a pesar que él tenía un ejército fuerte, él reconoció que él dependía, que necesitaba a Dios en su vida. Es reconocer que yo con mis propias fuerzas no puedo. Reconocer que solo Dios es el único que me puede libertar, que me puede dar la solución en medio del problema. Quizás has tratado de solucionar un problema o estás tratando de solucionar un problema durante muchos años o tiempo y ves que no hay solución. Pero el primer punto es humillarse ante Dios. Humillarse, vemos aquí, es, Señor, reconozco
Primero, que en mi fuerza yo no lo puedo hacer, pero al mismo tiempo yo reconozco tu grandeza. Leemos aquí en el versículo 5 y 6, dice, Jehová, Dios de nuestros padres, esto dijo Josafat, Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y dominas sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Ahí podemos ver un poquito la característica de Josafat. Josafat tenía una fe firme puesta en Dios. Él sabía el poder de Dios. Dice, no hay nadie que te resista. No hay nadie, ser humano en la tierra, ni el mismo diablo o infierno que pueda resistirte cuando tú estás con nosotros, con tu pueblo. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo pueden proclamar en su vida? Es importante que tú puedas proclamar en tu vida. Cuando se presentan estas situaciones, tú no estás solo, el Señor está a tu lado, el Todopoderoso, el Omnisciente, Él está a tu lado, el Omnipotente. Entonces, humillarnos delante del Señor es reconocer y saber que Él está en control de nuestras vidas. Él tiene el control, por más caótico que sea. Yo estaba viendo esta semana las noticias, habrán visto algunos, en París, más de 500, 600 jóvenes que ahora van haciendo fila para buscar comida, no tienen qué comer, jóvenes estudiantes en París. Tan grande es la situación, precaria la situación actual. Aquí en Suiza estamos bien, pero tantos otros países en Europa que los jóvenes no tienen trabajo, de aquí, de allá, entonces se ve muy oscuro toda la situación, el futuro. Pero ahí tú y yo podemos pararnos y decir, Señor, yo confío en ti, yo estoy en tus manos. Esa es nuestra esperanza, hermanos, que tú y yo tenemos que transmitir a las personas a nuestro lado. Se trata de tener esa esperanza, esa fe en Jesús. El segundo punto que vemos que Él hace, Él ora. Dice, y consultó a Jehová. Consultar a Jehová es no solamente yo le pregunto a Dios, sino está hablando de una oración constante. La oración, ¿sabían? La oración es el arma más poderosa que tenemos nosotros los cristianos. Amén, ¿cuántos lo creen? Amén. ¿Y cuántos usan esa arma? Amén, espero ver todas las manos. Es un arma poderosa que tenemos que usarla. Tú y yo tenemos ese privilegio tan grande como cristianos que el mundo no lo tiene, que no lo conoce. Podemos conectarnos directamente con Dios. Y cuando empezamos a orar, ¿qué sucede? El brazo poderoso de Dios empieza a moverse a nuestro favor. Empiezan a suceder cosas sobrenaturales. Dice, no es con ejército ni con espada, mas con mi Santo Espíritu. Es el Espíritu de Dios que empieza a entrar en acción. Segunda de Corintios 10:4 dice Pablo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¡Wow! Poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Muchas cosas que por mucho tiempo a nosotros nos pueden agraviar, que nos pueden atar. Pero cuando comenzamos a orar, comenzamos a clamar a Dios, el poder de Dios empieza a romper esas fortalezas de iniquidad. Esas fortalezas que se quieren levantar también aquí o en países de dictadura, de represión. Tú y yo como iglesia tenemos el poder de Dios para romper toda obra de iniquidad. Y yo creo que es tiempo, hermanos, como iglesia es tiempo que nos levantemos en oración. Es tiempo que nos levantemos en clamor. Es tiempo que no nos podemos quedar callados y decir, bueno, llegó la pandemia, tenemos un año de pandemia, quizás habrá 2 años de pandemia. Tú y yo tenemos una responsabilidad y esa es clamar al Señor.
Tú y yo tenemos una responsabilidad, humillarnos delante del Señor, así como hizo Josafat. ¿Por qué? Porque a través de tu vida, de mi vida, muchas personas van a ser salvas. A través de la oración nuestra como iglesia, se van a mover, van a caer fortalezas de incredulidad, fortalezas de represión, de injusticia. Y eso está en nuestras manos a través de Dios. Dios se lo ha dado a la iglesia. La oración. Oración es comunión con Dios. La oración no es, bueno, Señor, yo vengo a ti cuando tengo un problema. Cuando estoy en necesidades, oramos, y cuando el Señor solucionó los problemas, ya nos olvidamos y dejamos de orar. La oración es algo, tiene que ser un hábito cada día. Estamos delante de la presencia del Señor. Y yo digo, no hay cosa más hermosa para un cristiano estar en comunión con Dios, estar a solas con Dios, sentir la presencia de Dios, cómo nos fortalece, cómo nos levanta, cómo cada día nos renueva y necesitamos estar a solas con Él. ¿Tienes tú ese tiempo reservado para estar con Dios? Yo pienso, tenemos todos nosotros, ya tenemos nuestro agenda del día para comer, para dormir, para ver las noticias, qué sé yo, tantas cosas, para ir a caminar con el perro al bosque, lo que sea, pero ¿tenemos tiempo apartado para estar con Dios a solas? Como cristianos, como nunca antes, necesitamos aprender a vivir en comunión cada día con el Señor. Y el tercer punto que hizo Josafat fue declaró ayuno. No solamente para él, sino ayuno para todo Judá, para todo el pueblo de Jerusalén. Él declaró ayuno. Y aquí leemos qué es lo que hizo él en este tiempo de ayuno. No solamente estaba él, sino todo el pueblo estaba reunido, orando, humillándose ante Dios. Y tercero, ayunando. Dice el versículo 9, si mal viene sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o pandemia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Clamaremos a ti a causa de nuestras tribulaciones, y tú nos oirás y salvarás. Amén. Pero ¿qué hacemos? Clamaremos. Orar es clamar al Señor. Orar es derramar nuestro corazón delante de Él. Y no solamente es una oración de una vez, de 2 veces, sino es una oración constante. Es una intercesión, ¿sí? Intercesión. Estamos, Señor, y no voy a terminar de orar por las necesidades del país, por las necesidades propias, necesidades de la iglesia, y voy a permanecer hasta que yo vea que tu gloria, que tu justicia se está revelando en nuestro medio. Y después de la prédica queremos nosotros como iglesia en esta noche, vamos a tomarnos un tiempo de oración, de intercesión. Amén. Necesitamos ayunar. ¿Qué es ayunar? Ayunar no es, estoy con la cara larga y llego a la iglesia, estoy ayunando, no comí nada hoy. Sí, sabe, pastor, estoy ayunando ahora. Eso no es ayuno, con cara de limón. Ayuno es, yo me abstengo voluntariamente. Hoy no voy a tomar el desayuno, hoy no voy a almorzar. Nadie se va a morir. Aquí creo que estamos todos bien alimentados. Nadie pasa hambre. Y ese tiempo yo lo utilizo para buscar la presencia de Dios. Ese tiempo yo lo consagro para buscar la presencia de Dios. Saben, nuestro cuerpo está perceptivo cuando dejamos el alimento de lado y buscamos la presencia de Dios. El Espíritu Santo empieza a hablar de una forma mayor. Y cosas quizás que tú por años estuviste peleando, estuviste lidiando, orando para que ligadores quizás sea un vicio, un pecado. A través del ayuno eso se rompe. Y Jesús dice que hay cosas, géneros que solamente salen o son rotos a través del ayuno y la oración. Y ese es uno de mis deseos, hermano,
que como iglesia seamos una iglesia de oración y de ayuno. Seamos una iglesia porque a través de la oración, a través del ayuno, Dios va a abrir nuestros ojos espirituales. Vamos a enfrentar las dificultades totalmente diferentes y vamos a obtener muchas más victorias y vamos a ver muchos más milagros. ¿Cuántos quieren eso para sus vidas? Amén. Dios nos está llamando como iglesia a buscar la presencia de Dios. Esas son 3 claves esenciales. Vamos a decirlo todos: humillarse, orar y ayunar. Claves, y eso es cuando escuchamos la voz del Señor. A través del ayuno, de la oración, nosotros somos perceptibles para escuchar lo que Dios quiere decir. Yo pienso también en los jóvenes que están de una decisión tan importante, aparte que ellos tienen que elegir el oficio, también con la persona con quienes ellos se van a casar. ¿Será, Señor, esta la mujer para mí? ¿Será, Señor, este el hombre para mí? Y quizás el Señor te dice: no, espera, ella no es, ya llegará. O quizás te dice: ella es, o él es. Pero hoy necesitamos aprender a escuchar la voz del Señor. Sea para un negocio, sea para tantas cosas, decisiones que tomamos el día a día. Y esto nos va a ayudar, nos va a ayudar a no caer, a hacer errores en nuestras vidas. Entonces vemos esta actitud que tuvo Josafat. El ejército estaba afuera, ya preparado para atacar, para destruir todos. Pero Josafat le dice al pueblo: esperen. Primero vamos a humillarnos delante del Señor. Vamos a doblar nuestras rodillas delante de Él, reconociendo su poder, reconociendo su soberanía, que solo hay un Dios, que ese Dios que nos ha provisto todo lo que tenemos hoy en día, ese Dios nos va a proteger, nos va a cuidar. Segundo, llamó al pueblo a oración. En la oración nosotros aprendemos a conocer a Dios, la comunión con Dios y nuestra fe fortalecida, porque empezamos a ver quién es Dios, el poder de Dios en acción en nuestras vidas. Y el ayuno que rompe ataduras, el ayuno que rompe también el espíritu de angustia, el espíritu de temor, de tristeza. Escuchamos cuántas personas jóvenes hoy en día con depresión, que quieren suicidarse? Y tú y yo te lo tenemos en las manos. La oración y el ayuno rompe todo ese espíritu de depresión y lo cambia por un espíritu de gozo, de alegría. Y aquí Jesús le dice a la iglesia en Mateo 16, 19: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¡Qué tremendo! Esta es la autoridad que se nos ha sido concedidos a nosotros como iglesia. Huestes de iniquidad, cosas que están atando nuestras vidas. Tú y yo tenemos el derecho, la autoridad para atar todo espíritu contrario que se levanta contra nosotros. Y eso es lo que estuvo haciendo Josafat con todo su pueblo. Ese espíritu de iniquidad. Por cuando leemos la historia, cuando salió Israel de Egipto, ellos querían pasar por la tierra de los amonitas, de estos enemigos que ahora los iban a atacar. Y Dios dijo: no pasen por ahí y tampoco los ataquen. Entonces el pueblo de Israel no mató, no destruyó a estos pueblos, pero ahora años más tarde venían ellos a atacar a Judá. Y Dios lo vio eso. Y vemos que ellos estuvieron clamando, ellos estuvieron delante del Señor humillados hasta escuchar lo que Dios le iba a decir. Cuán importante es que oremos, que nos humillemos,
que oremos, que ayunemos hasta que escuchemos la voz de Dios. Que no nos levantemos antes. Muchas veces nos levantamos, hacemos nuestros planes y Señor, ya me casé con la chica, qué lindo, ahora bendíceme. Y dice Jesús, dice el Señor, ni me preguntaste, pero ahora te tengo que bendecir. O he tomado una decisión, lo que sea en el negocio, decisiones equivocadas, y después queremos doblar el brazo de Dios, que el Señor nos lo bendiga. Cuando no le preguntamos, cuando no escuchamos, no escuchamos su voz. Y ellos estuvieron escuchando, estuvieron esperando que Dios le dé la estrategia, que Dios le dé una respuesta clara a esta situación, porque sabían que si una decisión equivocada y ese pueblo de Judá no existía más, era extinguido. Y dice, estando ellos clamando en la presencia de Dios, versículo 14, y estaba allí Jahaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jael, hijo de Matanías, levita de los Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. ¡Wow! El Espíritu de Dios descendió sobre el pueblo de Judá. Creo que todos nosotros anhelamos que el Espíritu Santo, que la presencia de Dios descienda. Pero vemos que hubo antes una preparación, el pueblo anhelando, el pueblo humillado, el pueblo orando, el pueblo ayunando. Y ahí desciende la presencia de Dios. Y sabes, mi hermano, cuando la presencia de Dios desciende, cambia todo. Cuando la presencia de Dios desciende, se rompen cadenas como cantábamos. Cuando la presencia de Dios desciende, hay otra atmósfera. Y Dios soluciona los problemas. En la presencia de Dios es la que soluciona los problemas. La presencia de Dios es lo que más necesitamos para nuestras vidas. Y el versículo 15 dice, y dijo, oíd todo Judá, y vosotros habitantes de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. ¡Wow! Amén. La guerra, Dios les decía, no tienen que pelear. Yo he tomado este problema. Ahora con quienes ellos tienen que pelear no es con ustedes, sino conmigo. Yo me voy a encargar de ellos. Qué tremendo saber que Dios te diga, no te tienes que hacer más problema de ese problema grande. Yo me voy a encargar de ese problema. Yo me voy a encargar de esa situación difícil. Pero ¿cuándo va a suceder eso? Creo que todos queremos eso. Va a suceder cuando nos humillemos, cuando oremos y cuando ayunemos. Dice, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Qué hermoso, qué hermoso. Dios pelea tus batallas. Él quiere pelear tus batallas. Él quiere ser aquel que se glorifica a través de nuestras vidas. Y eso llenó tanto de fe el corazón de Josafat. Llenó tanto de fe. Y Dios no solamente les dijo, la guerra es mía y yo voy a pelear. Y el versículo 16 continúa hablando, Dios dice, mañana descenderéis contra ellos. Aquí les da la estrategia. Mirad, ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No necesitan pelear en esta batalla. Tomen sus puestos y estén quietos y vean la salvación del Señor con ustedes. Oh Judá y Jerusalén, no teman ni se acobarden, salgan mañana al encuentro de ellos porque el Señor está con ustedes. ¡Wow! Si estas no son palabras de aliento, si estas no son palabras que nos fortalecen y que digan, wow, el Señor, estad quietos, yo estoy peleando por ustedes. Y acá nos muestra también, dice, permanezcan, dice, en sus puestos, permanezcan en sus lugares. ¿Qué significa? No es que yo permanezco así pasivo, bueno, el Señor lo va a hacer. No, yo permanezco orando, yo permanezco ayunando, yo permanezco clamando y Dios está haciendo su obra.
Cuando nosotros oramos, cuando nosotros clamamos al Señor, Dios envía a sus ángeles ministradores que están peleando por ti. Dios empieza a cambiar y empiezan a mandar legiones de ángeles que están peleando a tu lado. Pero por eso tenemos que nosotros permanecer en nuestros puestos, sabiendo que la salvación viene de Dios. Dice, no teman ni se acobarden, porque el Señor está con ustedes. Puedes decirle a la persona a tu lado, no tengas temor, no te acobardes, Dios está contigo. Díselo a 2, 3 personas. Es importante que nos alentemos mutuamente. Dios está con nosotros. No estamos solos. Y aquí vemos que después que ellos recibieron esta promesa en sus vidas, esa fe fue fortalecida. Ellos todavía no veían la victoria. Pero dice, entonces Josafat se inclinó rostro en tierra y todo Judá y los habitantes de Jerusalén se postraron delante del Señor adorando al Señor. Y se levantaron los levitas, los hijos de Coat y todo el equipo de alabanza, y Javier y todo el equipo de alabanza, y de los hijos de Coré para alabar al Señor, Dios de Israel, en voz muy alta. ¡Wow! Ellos no habían visto todavía la victoria, pero ellos creyeron. Ellos veían con sus ojos espirituales ya la victoria que Dios le había dado. Ellos veían que Dios estaba luchando. Y aquí vemos otro punto más importante, aparte de la oración, el ayuno y la humillación, es la alabanza. A través de la alabanza suceden cosas poderosas, hermanos. Por eso es tan importante que alabemos en todo tiempo. Quizás aquí no puedes cantar, pero en tu casa puedes cantar. En tu casa puedes levantar tu voz, aleluya, y canta todas las canciones que puedas. Eso es legal, ¿ok? Es importante que alabemos, que el diablo no cierre tu boca, que el diablo no cierre tus labios. ¿Saben por qué? Porque en la alabanza el enemigo es confundido. Cuando empezamos a alabar el nombre de Dios, el enemigo es confundido y empieza a temblar y sus planes de repente no funcionan. ¿Por qué? Porque Dios baja, desciende en la alabanza y Dios comienza a obrar. ¿Por qué lo sé? Porque lo vamos a leer en el próximo versículo. Sí. Ellos comenzaron a dar gracias cuando no veían la victoria, pero creyeron. Y acá dice, versículo 21, después de consultar al pueblo, de consultar con el pueblo, puso algunos que vestidos de ornamentos sagrados cantaran y alabaran a Jehová, mientras salía la gente armada y que dijeran, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Ellos empezaron a glorificar el poder de Dios, la misericordia que estaba sobre el pueblo de Judá, sobre todos sus hijos. Empezaron a alegrarse en el poder de Dios. Y acá viene el versículo 22. ¿Cuándo? Dice, comenzaron a entonar cantos de alabanza. ¿Qué sucedió? Jehová puso emboscadas contra los hijos de Amón, de Moab y de los montes de Seir que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. Podemos imaginarnos 2-3 millones de soldados que se matan mutuamente. Entró una confusión, por eso digo, cuando empezamos a alabar el nombre del Señor, el enemigo es confundido, el enemigo cae. Y es tan importante, hermanos, que aprendamos estos principios que Dios nos ha dado. La alabanza va a mover en la mano de Dios. A través de la alabanza, cadenas son rotas. Con la alabanza, cuando el pueblo de Dios, por eso no nos callemos, que nadie calle tu voz, que nadie cierre tu voz. Canta al Señor, levanta un cántico nuevo al Señor. Ahí está el poder de Dios. Hay poder en la oración. Y dice, y luego que vino Judá,
Quiero pedir al equipo de alabanza que pase, por favor. Dice, luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, pero solo vieron cadáveres tendidos en la tierra, pues ninguno había escapado. Ni uno escapó. Esto nos muestra que cuando el enemigo se levanta contra ti y nosotros buscamos la presencia de Dios, cuando nosotros nos humillamos delante de Él, Dios comienza a pelear por ti. Y va a pelear de tal forma que Él no va a pelear a medias. Él va a terminar el trabajo hasta que ni un enemigo más quede a tu lado. Pero nosotros tenemos que permanecer, prevalecer firmes, sin temor alguno. No tener temor del enemigo cuando se levanten cosas a nuestro lado, a nuestra derecha, izquierda. Cosas que nos quieran intimidar nuestra fe. Tú y yo somos hijos de Dios y tenemos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Josafat y su pueblo fueron a despojarlos y hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tanto que no los podían llevar y estuvieron, dice, 3 días recogiendo el botín. ¡Wow! Ellos no pidieron riquezas, ellos no pidieron riquezas, pero Dios se lo concedió. Lo que está hablando espiritualmente, que hay muchas cosas que el diablo nos ha querido robar o nos ha robado. Pueden ser en nuestros hijos, cosas que el diablo te robó y dice, mi inocencia fue robada. Cosas en mi vida que fueron robadas. Y Dios te dice, yo te los voy a recompensar. Todo lo que el diablo te robó, yo te lo voy a restituir. Es un año donde Dios quiere restituirnos. Dios quiere devolverte a aquellos que has perdido. Quiero invitarte que te puedas poner de pie. Y ahora que puedas tomar esta palabra. Que puedas tomar esta palabra y decir, Señor, quizás hubo cosas que el diablo me robó el año pasado, en los últimos años o en este año. Pero ahora es el año, declaro, el año que tú vas a restituir. Por eso yo me quiero humillar delante de ti. Por eso yo, Señor, quiero buscarte en oración como nunca antes. Padre, por eso yo me decido, me comprometo a ayunar, a abstenerme de cosas para acercarme a tu presencia. Porque sé que en tu presencia voy a tener todo lo que necesito. En tu presencia hay plenitud de gozo. Pero una cosa tienes que hacer, querido hermano, es abrir tu corazón y decirle, aquí estoy. Entregar tu corazón sin reservas, que le puedas decir, Señor, me entrego ahora. Entrego mi corazón sin reservas, así como estoy. Padre, reconocemos en esta tarde, gracias te damos por tu palabra, Señor. Reconocemos que te necesitamos, Señor. Reconocemos que sin ti nada podemos, Señor. Y queremos humillarnos delante de ti en esta noche, Señor. Padre, queremos humillarnos, Señor. Traer nuestras vidas delante de ti, Señor. Consagrarnos una vez más. Consagrarnos. Y ahí quiero invitarte que si tú lo sientes ahora, vamos a tomar un tiempo donde vamos a arrodillar delante del Señor. Consagrarnos, entregar nuestras vidas, Señor. No tengas vergüenza de lo que dice el hermano, lo que no dice. Estás delante de Dios. Y Dios va a recompensar ese quebrantamiento, esa humildad delante de Él.